Hola y bendiciones. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un tema que para algunas personas puede ser que les sea un tanto controversial, pero que va a ser de bendición para todos nosotros, porque el día de hoy voy a estar hablando acerca de las batallas espirituales en el ministerio, específicamente en el pastorado. Y digo que es un tanto controversial porque para algunas personas la guerra espiritual es producto de la fantasía, para otras personas la guerra espiritual es todo, o sea, donde quiera ven un demonio, a todo le echa la culpa al diablo y es peligroso subestimar o sobreestimar la guerra espiritual. Más, yo no quiero crear un debate en cuál posición está correcta. Yo tengo mi propia posición y si usted ha leído, por ejemplo, el libro de Caos, de consecuencias, ataduras, opresiones y sufrimiento, que escribí hace unos años atrás, usted sabe que personalmente, por ejemplo, yo no creo que un cristiano puede ser poseído por demonios. Y la razón por la que yo no creo que un cristiano puede ser poseído por demonios es porque la palabra posesión significa que está bajo la autoridad, sujeto o controlado por, en este caso, por el enemigo. Entonces, para mí una persona que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, que ha sido sellado con el Espíritu Santo, yo no creo personalmente que esa persona está bajo el control, sujeto o la autoridad del enemigo. Sin embargo, sí creo que un cristiano puede ser oprimido. ¿Y cuál es la diferencia? Que la palabra opresión significa una carga, una imposición irrazonable, tratar con injusticia, severidad o dureza para guiar a la angustia y la aflicción. Pero usted puede tener su propia posición porque yo quiero enfocarme más desde la perspectiva del liderazgo. ¿Por qué? Porque la verdad del caso es que para los pastores la guerra espiritual es más fuerte porque los pastores enfrentamos nuestras propias batallas espirituales y también las batallas de aquellas personas que Dios nos ha delegado. Y creo que esta es la razón por la que en estos próximos videos y reuniones de Ministerios Café voy a estar hablando acerca de la guerra espiritual en el liderazgo o en el ministerio. Hoy quiero tratar de 4 áreas que muchas veces enfrentamos en la guerra espiritual, en el ministerio y que podemos llegar a ignorar. ¿Okay? Me quiero enfocar en eso. Hoy no voy a estar hablando acerca de la guerra espiritual en la familia, en el matrimonio, en la salud, en las finanzas. Hoy quiero hablar de 4 cosas que pueden pasar por desapercibido y que muchas veces como pastores no nos damos cuenta que esto que estamos enfrentando o con lo que estamos lidiando puede ser una guerra o una batalla espiritual o una opresión. Y lo primero que quiero hablar es acerca de la división. ¿Sí? La división es una de las estrategias que le encanta al enemigo crear dentro de la iglesia. Mire, es tan así que yo creo que usted se ha dado cuenta que hay personas que cuando saben que una iglesia se dividió o cuando saben que hay una división dentro de una iglesia, hasta como que se regocijan sin entender de que la división definitivamente no viene de Dios. Y hay personas que cuando hablo de esto han creado el argumento y me han dicho, pero pastor, hay personas o pastores que cuando no ordenan a una persona preparada al ministerio o no lo dejan ir o le invierten o lo que sea, en realidad pues tiene que haber una división. Y yo le digo, no tiene que haber una división. Porque, escuche esto, si yo y usted no creemos que el enemigo se puede interponer ante lo que Dios ha determinado en la vida de una persona, ¿usted cree que un ser humano se puede interponer ante eso? Ahora, a lo que yo quiero llegar es de que si usted decide salir de su iglesia por las razones que sea, ¿sí? Y porque usted dice, no, pues yo estoy listo para comenzar un ministerio, mi pastor no lo reconoce, yo tengo mis reservas al respecto, pero ese no es el tema. Lo que sí es importante es que nada justifica una división. Si usted entiende que Dios le llamó al ministerio,
usted no tiene que basarse en una división para ahora comenzar su propio ministerio, porque la división no es algo en lo que nosotros podemos decir Dios está operando en eso, porque Dios multiplica, pero quien divide es el enemigo. Pero esa no es la peor opresión que un pastor enfrenta en relación a la división. Porque para mí una de las peores ocasiones que enfrenté un proceso de división donde yo sabía que era una opresión del enemigo fue cuando enfrentamos un proceso en el año 2004 de una división racial dentro del ministerio. Esto fue un tiempo que sinceramente fue bien desgastante y fue un tiempo doloroso y triste. Ver cómo los hermanos el domingo adoraban al Señor, pero luego se juntaban por países y culturas y competían entre ellos y se ofendían y se criticaban. Y eso fue bien lamentable y bien desgastante y doloroso a la vez. Y fue un proceso bien fuerte donde decía el enemigo quiere destruirnos y para eso tiene que dividirnos. Y la verdad del caso, hay pastores que enfrentan otro tipo de división. Yo no he enfrentado algo así, pero son como cuando la junta directiva o el cuerpo de ancianos o de diáconos o de la denominación y todos están trabajando dentro de una misma organización, pero están divididos, hay contiendas, hay luchas y no hay una visión para seguir hacia adelante edificando el reino. Y esto es bien doloroso. Ahora, pastor, ¿cómo se trata con el asunto de la opresión de división en el ministerio? Confrontando a las personas que están dividiendo. En ocasiones muchos pastores, cuando saben que una persona está creando división, aún dentro de la congregación, porque la persona que crea división, vuelvo y digo, no siempre sale, muchas veces se queda porque disfruta y se deleita de la división y porque el enemigo le está utilizando para dividir y para limitar, porque cuando hay división en la iglesia, aún con las personas que están en autoridad o influencia, en realidad detiene o limita el avance de la iglesia. Y muchas veces los pastores ven esto y tienden a ignorarlo muchas veces porque intimida, porque la división intimida, porque les da miedo que la gente se vaya de la iglesia. Pero escúcheme, cuando hay división dentro de la congregación, tiene que haber confrontación. Usted tiene que confrontar a la persona que está dividiendo o al grupo de personas que está dividiendo, venga lo que venga o pase lo que pase. Esa es su responsabilidad, pastor. La segunda área que pasa por desapercibido, que es producto de una guerra espiritual u opresión, es el orgullo y la arrogancia. El orgullo y la arrogancia es una de esas cosas que vemos en los demás, pero no las vemos en nosotros mismos. O sea, vemos fácilmente en esa persona que es orgullosa y arrogante, pero no lo vemos en nosotros. Y esto es peligroso en el sentido de que muchas veces las personas dicen, oye, buen mensaje, y la gente dice, oh, gracias, toda la gloria es para Dios, pero por dentro se sienten bien. No hay nada de malo si alguien te felicita por algo que estás haciendo bien y tú le dices gracias. El problema es cuando ahora esperas eso y cuando no lo recibes, te entristeces, te deprimes, lo buscas. Ahí es donde uno tiene que tener cuidado. Pero aún así, ahí no es donde más se nota el orgullo y la arrogancia en el ministerio. El orgullo y la arrogancia dentro del ministerio pastoral es más notable cuando comenzamos a competir con otras iglesias y con otros pastores u otros ministerios. Cuando comenzamos ahora a hablar cuidadosamente de ciertas iglesias y en esa iglesia son fríos o en esa iglesia son así o en esa iglesia son así. Yo sé ciertas cosas de tal pastor y cuando comenzamos con eso, eso es producto del orgullo y la arrogancia porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. No hay nada que usted pueda hacer que impresione a Dios porque todo lo hacemos gracias a Él. Entonces, ¿por qué tengo yo que competir con mi hermano? Porque para que la gente no se me vaya a la iglesia para esa otra iglesia. Eso no es el reino. Eso es producto del orgullo y la arrogancia. Mire,
Yo no disfruto cuando sale una familia de la iglesia. Soy sincero. No lo disfruto. Claro que me duele. Yo quisiera seguir con todas las personas que tengo, pero entiendo que va a llegar un momento dado en que habrá una persona que entiende que una iglesia le funciona mejor, que puede crecer mejor en una iglesia. Y mire, lo que me debe alegrar es de que no está en el mundo. Pero en el momento en que ahora yo digo, pues cuidado con esa iglesia y cuidado acá, eso es producto del orgullo y la arrogancia. Y eso lo tenemos que cuidar y tener bajo control. Porque la verdad del caso, yo quiero que usted entienda, por favor, que a Satanás no le importa si usted se lleva la gloria. De hecho, él lo impulsa, él nos motiva a llevarnos la gloria. A Satanás no le importa que usted llame la atención a usted. Él le fascina que hagamos eso. ¿Sabe a quién le importa? A Dios. Porque es Dios quien no comparte su gloria con nadie. Entonces tenemos que recordar que siempre debemos llevar a la gente a no enfocarse en nosotros, sino enfocarse en Cristo. A no admirarnos a nosotros, sino admirar a Cristo. Porque en el momento en que nos volvemos adictos a la admiración, estamos en peligro de movernos en una actitud o una opresión de orgullo y arrogancia. Si tú sientes recelos con la iglesia que está creciendo, con la iglesia que está avanzando, con la iglesia que gente de tu iglesia se ha ido, todo eso es producto del orgullo y la arrogancia. Si tú eres de los que les dice a la gente, hey, cuidado por ahí con esa iglesia y mira aquellos y no, nosotros somos mejores, somos humildes, pero en realidad sabes que en tu corazón sabes de que te choca eso, producto del orgullo y la arrogancia. ¿Y cómo lidiamos con la opresión de orgullo y arrogancia? Teniendo personas cerca de nosotros a las cuales les damos la autoridad de que nos hablen y nos confronten. De que podamos venir y decirle a las personas, a nuestro equipo, copastores o a quien sea que usted tiene, a quien usted le puede rendir cuenta dentro de la iglesia y decirle, si un día ustedes me ven haciendo un comentario basado en orgullo, arrogancia o lo que sea, por favor llámenme a cuentas. El tercer punto que quiero hablar, que este sí es más notable para la mayoría de los pastores, y yo creo que es la forma más fácil que un pastor identifica que está en una opresión o una guerra espiritual, es el desánimo. Sin embargo, para nosotros los pastores muchas veces el admitir que estamos desanimados es bien difícil. No solamente porque queremos creernos Superman, sino porque tenemos tanto y tanto y tanto que hacer. Tenemos que predicar ese domingo, o tenemos que escribir ese estudio, o tenemos que hacer esto, y como que no encontramos tiempo para analizar y decir, oye, estoy desanimado. Es más, yo te reto a que tú te preguntes cuántas veces has tenido que ministrar desanimado. Y no te estoy criticando. O sea, yo he tenido que ministrar desanimado. Yo he tenido que decirle a mi esposa o a uno de los pastores, men, ora por mí porque tengo que predicar, pero me siento desanimado. Y yo no sé si a usted le ha sucedido que cuando está pasando por un proceso de desánimo, aunque siga haciendo cosas en la iglesia y siga operando, como que semana más tarde se da cuenta que, oye, ¿qué fue lo que pasó en aquel día? ¿O qué fue lo que pasó? ¿O cómo? ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Y es porque el desánimo muchas veces nos desenfoca a tal punto que no nos damos cuenta de los detalles importantes. Piénselo en su propio matrimonio. Cuando está desanimado, se le olvidan los detalles importantes. Porque el desánimo nos desenfoca. El desánimo nos lleva a dudar y a cuestionar nuestro llamado. Y muchas veces como pastores no nos detenemos a analizar si estamos desanimados. Porque tenemos que hacer y hacer y hacer. Entonces, ¿cómo lidiamos con el desánimo? Lo primero que tenemos que hacer es aprender a tomar un tiempo libre. No estoy diciendo que se coja un sabático de 30 días. Si no puede, tampoco le digo que no lo haga. Pero muchas veces cuando estamos desanimados debemos coger 2 o 3 días libres y dedicarnos a orar y a buscar el rostro de Dios y a ver de dónde nace el producto de nuestro desánimo. Lo segundo que debemos hacer es hablar con alguien que respetamos. El mismo Señor Jesús en el Getsemaní le dijo a Juan, a Pedro y a Jacobo, vengan conmigo. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Oren conmigo.
No lidies solo, no se crea un héroe porque está desanimado y lo pudo superar. Porque muchas veces no lo superamos, simplemente lo callamos. Y tarde que temprano se vuelve a manifestar. El último punto del que quiero hablar y que muchas veces ignoramos, y lo voy a decir así, y esto no va a ser mucha lógica, son los pecados ocultos o las zorras pequeñas. Cuando digo pecados ocultos y se habla de pecados ocultos, lo primero que la gente piensa es adulterio, lujuria, pornografía. No, estoy hablando de aquellas cosas que pensamos que podemos controlar, pero sabemos que están mal. Cositas como chisme, como envidia, como mentiras, como trampas en los taxes, como mentiras en la aplicación de crédito, como cositas que usted conoce de que no van de acuerdo al carácter que se requiere para el ministerio, pero las hacemos porque pensamos que las tenemos bajo control. Posiblemente una mirada, posiblemente un coqueteo, no sé, tantas cosas que pueden ser, usted puede tener su propia lista. Lo que le quiero decir al respecto es que cuando no confrontamos estas áreas en nuestra vida, ellas nos confrontan a nosotros. Cuando no lidiamos con estas áreas en nuestra vida, ellas lidian con nosotros. Cuando toleramos estas áreas en nuestra vida, ellas terminan destruyéndonos. Y la mejor manera en la que si usted tiene algo que usted entiende, una batalla, sea, es más, si es pornografía, si es mentira, si es envidia, si es un problema de chisme, lo que sea, que usted sabe que no está bien, lo mejor que usted puede hacer es buscar a alguien de su confianza a quien usted le pueda confesar su pecado. A quien usted le pueda decir, mira, quiero decirte que estoy batallando con esto y necesito que por favor me ayudes. Si usted y yo no confrontamos esas áreas, ellas terminan confrontándonos a nosotros. Y tarde que temprano nos vemos atrapados en una situación vergonzosa. Ahora bien, usted puede ver un sinnúmero y tener un sinnúmero de otras áreas que se pudieron haber mencionado durante este video. Es más, yo te animo a que me dejes aquí en los comentarios y me digas qué otra área tú entiendes que los pastores atraviesan en cuanto a la guerra espiritual y yo no las mencioné porque yo sé que hay 50 otras áreas que puedo pensar en menos de 10 minutos y puedo venir y mencionar. Pero quise hablar de estas cuatro porque son cuatro áreas que muchas veces ignoramos o muchas veces las dejamos en el tintero y no trabajamos con ellas o no las confrontamos. Pero pude haber mencionado como problemas en el matrimonio, pude haber mencionado problemas financieros, problemas de la salud, el estrés y un sinnúmero de otras cosas que son unas batallas espirituales que enfrentamos en el ministerio. Pero déjeme la suya o déjeme alguna que no mencioné. Díganos también si usted pasó por una y cómo salió de ella. Si estás con nosotros en las reuniones de Ministerios Café, en la próxima reunión compártenos la tuya, dinos cómo saliste. ¿Sí? En los próximos videos yo voy a hablar acerca de cómo tratar con estas situaciones, qué sucede cuando no confrontamos estas áreas y cómo salir victorioso de ellas. Ahora, lo voy a hacer y lo voy a hacer así porque quiero serles bien sincero. Yo mismo he pasado por la opresión personal, matrimonial, familiar, ministerial y yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es querer tirar la toalla y dejar aquello que amas y por lo que has luchado atrás. Yo sé lo que es querer salir corriendo y olvidarte de todo. Yo sé lo que es eso. Yo lo he enfrentado. Y por eso te quiero decir hoy, si estás batallando con un área espiritual, una batalla espiritual, una opresión, no te rindas. Por favor, no te rindas. No eres el único. Créeme. O sea, no te rindas. No te des por vencido. Lo segundo, no te avergüences. Yo sé que avergüenza, yo sé que uno no quiere hablar de eso, pero no te avergüences. No tienes nada de que avergonzarte. Todo el mundo, lo acepte o no, atraviesa por batallas espirituales. Todo ser humano, en Cristo o no,
en cualquier nivel espiritual, en cualquier área ministerial, todos atravesamos batallas espirituales. Entonces no tienes nada que avergonzarte, porque no serías el único ser humano que atravesó por la faz de la tierra y estuvo en el ministerio y enfrentó una batalla espiritual. Todos la atravesamos. Lo tercero que quiero decirte es que busques a alguien con quien hablar. Busca a alguien con quien hablar. Alguien, como mencioné, alguien que te ame. Alguien que cree en ti. Alguien que tenga el carácter para confrontarte. Y si tú dices, yo no tengo una persona así en mi vida, búscala. La tienes, te prometo que sí la tienes. Búscala. Habla con alguien y dile, necesito que tú seas una persona que me ames, que creas en mí y que me confrontes, porque estoy batallando en esta área en mi vida. Número 4, toma tiempo para descansar y orar. Toma tiempo para buscar a Dios. Es indispensable. No hay nada de malo con descansar. En ocasiones yo he tenido que enfrentar batallas espirituales donde hablo con mi equipo y le digo, mira, estoy en una batalla, voy a tomar unos días, necesito desconectarme y buscar a Dios. Y me respaldan, y me valoran, y me respetan, y oran por mí. Entonces, no tengas miedo de tomar tiempo para descansar. Yo recuerdo una vez que estábamos enfrentando un proceso de división dentro de la iglesia. Y fue tan complicado. Esta era una división ya de un grupo de personas que estaban saliendo. Y recuerdo que le dije a mi esposa, haz tus maletas, vámonos 3 días y nos metimos en una cabaña en Oklahoma. Y nos metimos 3 días solamente a compartir ella y yo. Orábamos, pero también veíamos televisión, salíamos a comer, fuimos a un zoológico, visitamos un río. Y yo lo que quería era desconectarme de todo, orar, pasar tiempo con mi esposa y luego venir y enfrentar lo que estaba atravesando. Entonces, la verdad del caso, era el peor momento para irnos, pensaban muchos, porque tienes que enfrentar a la gente. Y yo dije, no, Dios se va a encargar de eso, yo voy a descansar en Dios. Y por último, continuemos haciendo todo lo que hacemos por uno más, para alcanzar uno más, para bendecir uno más, para discipular uno más, hasta que todos declaren que no hay nada mejor que ser cristianos. Por favor, entiende de que la guerra espiritual es real, pero Dios te ha dado la victoria. Que Dios te bendiga y recuerda que no hay nada mejor que ser cristianos.